Hola amigos, esta vez nos encontramos con el doctor Mauro Adriancén Hernani. Él es especialista en ortopedia y traumatología y vamos a hablar de varias patologías que él observa dentro del Centro Médico Amistad y Salud, que viene trabajando. Él ya desde hace muchos, ya casi 3 años, ¿no, doctor? Con nosotros. Él ya viene trabajando desde hace tiempo con nosotros y nos va a contar de las enfermedades que él observa constantemente aquí. Cuéntenos, doctor, usted. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes con todos. Bueno, una de las principales lesiones que tiene mucha frecuencia son las lesiones deportivas, ¿no? ¿Quién no, pues, un fin de semana sale a jugar pichanga, a correr, a nadar, etcétera, ¿no? Entonces, las lesiones deportivas son un grupo de lesiones que tienen una frecuencia bastante importante en la consulta del día a día, ¿no? Las principales lesiones deportivas que nosotros vemos en consulta externa son los desgarros musculares, ¿no? Rupturas tendinosas, la más frecuente, la ruptura del tendón de Aquiles, paciente que está corriendo, jugando, ¿no? Siente un tirón y dolor en la zona posterior del talón, entonces ruptura del tendón de Aquiles, ¿no? Y los conocidos esguinces, ¿no? Esguince de rodilla, esguince de tobillo, patologías que muchas veces, por la magnitud leve de repente de los síntomas, no son tomadas de la manera, o no se le da la importancia debida. Entonces, por lo general, el paciente viene 10 días después, 2 semanas después. ¿Por qué? Porque la rodilla se hincha, porque la rodilla persiste con dolor, porque el tobillo se hincha o el tobillo persiste con dolor, ¿no? Entonces, son patologías, las que son de grado leve, que son lesiones ligamentarias, son patologías de bajo grado, pero que necesitan un manejo oportuno para evitar las complicaciones o las secuelas. ¿Qué pasa, doctor, si se golpean o qué no deben hacer ante un golpe de este tipo de lesión? Lo primero que no hay que hacer, llevarlo al huesero. Lo primero. Lo que no deben porque hacer. Es lo que se ve con mucha frecuencia, ¿no? Los pacientes llegan después de varios días ya manipulados por una tercera persona, ¿no? Que la sobó, la frotó, la acomodó, etc. Entonces vienen muchas veces ya con el cuadro, digamos, un poco exacerbado, ¿no? Con una evolución tórpida, no una evolución buena. Entonces, ante una lesión deportiva, lo primero que hay que hacer, cualquiera que sea esta, es poner hielo. Ponerle hielo. Poner hielo. Muy al contrario. Muy al contrario de lo que dicen, sóbalo, frótalo. Exacto. No tenemos de repente ese cliché esa costumbre por parte de familiares, sí, ¿no? De frotar el dolor. De frotar y de sobar. Entonces, eso es algo contraproducente. Entonces, en una lesión deportiva, lo primero que se hace es colocar hielo. Tratar de inmovilizar la zona afectada, ¿no? Tomar algún analgésico, algún antiinflamatorio, pues, y acudir directamente al especialista, que en este caso es el traumatólogo. Así es. Doctor, ¿y qué deberían hacer para evitarse estas lesiones? Bueno, toda actividad deportiva requiere una preparación previa músculo-esquelética, ¿no? Entonces, si es una persona que no tiene actividad física, digamos, regular, es una persona sedentaria, ocasionalmente juega, pues ingresa a jugarte un partido de fútbol, que es, digamos, el deporte más frecuente, ¿no? De 1 hora, hora y media, sin preparación muscular previa, tiene mayor probabilidad de que pueda ocasionar desgarros musculares, rupturas tendinosas, ¿no? O esguinces también. Y ante el desgarro, el esguince, la tendinitis, ¿qué tratamiento es el que se da? ¿Es todo con cirugía o va a alguna terapia? Muy al contrario. O sea, el manejo básicamente de estas patologías es básicamente un manejo médico, un manejo clínico, ¿no? Depende del grado. Como les repito, la atención inicial de todo trauma deportivo, toda lesión deportiva, es la que acabamos de conversar, ¿no? No frotar, no sobar, colocar hielo, inmovilizar la zona afectada y acudir al médico. Entonces, en la consulta ya se evalúa la zona afectada, ¿no? El aumento de volumen, si hay o no hay deformidad, la limitación funcional para el movimiento. De acuerdo a la evaluación, se puede solicitar un estudio complementario, sea una radiografía, si la sospecha clínica es una fractura, o algún estudio de partes blandas, ecografía o resonancia, si la sospecha es lesión ligamentaria, muscular o tendinosa, ¿no? Dependiendo de la lesión y el grado de la lesión,
el tratamiento varía entre simplemente antiinflamatorios, reposo, antiinflamatorios, terapia física, ¿no? O inmovilizar la extremidad o la parte afectada con algún tipo de ortésico o con yeso, si es que es de grado considerable, ¿no? Entonces, pocas veces o raras veces el tratamiento es quirúrgico de inicio en este tipo de lesiones, ¿no? Salvo se trate de una ruptura del tendón de Aquiles, que es la patología en que sí o sí el tratamiento es quirúrgico desde el inicio, ¿no? Porque hay una discontinuidad, una disrupción completa de ese tendón, pero el resto de patologías por lo general es un tratamiento conservador, ¿no? Y es un tratamiento conservador sencillo, ¿no? Sencillo para los especialistas. Sencillo si es que se acude desde el inicio al especialista, y que podría evitarle, por ejemplo, que sea o que estemos hablando de un esguince maltratado y que la persona tenga una secuela de ese esguince maltratado, ¿no? O que no se trató. Y al hablar de, bueno, usted nos decía de una manera sencilla, de una manera conservadora, es que deben acudir al especialista, porque si decimos que, o usted nos dice van a tomar antiinflamatorios, todo eso debe ser indicado con una receta prescrita por un especialista. Así es, correcto. Porque también creo que les han llegado casos que vienen, pues que van a la farmacia y les recetan, y es lo que no deben hacer. Así es, correcto. ¿Y qué nos diría o qué les aconsejaría a los jóvenes ahora que están preocupados pues, por tener estos cuerpos fornidos y los cuadraditos, que van al gimnasio sin una asesoría? Bueno, toda actividad física o esfuerzo físico en demasía puede ocasionar problemas musculares, ¿no? De contractura muscular, ¿no? De desgarro muscular, ¿no? Etcétera. Entonces, la actividad física y deportiva es bienvenida mientras sea de manera moderada. Pero, por ejemplo, alguien que vaya al gimnasio de manera diaria, continua, pues con seguridad es una persona que está sobrecargando la masa muscular y en algún momento pues va a tener un problema. ¿Y desde qué edad deben empezar a ir? Porque ahora desde los 13, 12 años quieren tener los coquitos hacia los guerra, que no está bien. Bueno, el gimnasio deberían ir ya personas, o sea, jóvenes. ¿No? O sea, adolescentes. No es recomendable. Muchas veces los adolescentes están en etapa de crecimiento. O sea, una actividad física para un adolescente más sana es un deporte. Un deporte. Un deporte, ¿no? Exacto. Entonces, pero un deporte con el previo calentamiento y con lo que usted nos acaba de comentar. Toda actividad deportiva tiene que tener un calentamiento. Debe tener una preparación física previa, ¿no? Para poder... Nos han preguntado en estos días sobre la ortopedia, porque ustedes son ortopedia y traumatología, ¿no es cierto? Háblenos sobre la ortopedia, porque los papás piensan, o los papitos que nos ven, piensan que de frente deben ir al pediatra, cuando también deberían pasar por una consulta por ortopedia para poder saber lo que siempre conversamos sobre la displasia de caderas. Claro, bueno, la ortopedia, la especialidad se llama ortopedia y traumatología, ¿no? La ortopedia es la parte de la especialidad que trata de todas aquellas afecciones que no son traumáticas. ¿Ya? ¿Sí? Sobre todo es un grupo de enfermedades o de condiciones de la etapa infantil, ¿no? O sea, hay también en la etapa en personas adultas, pero el mayor volumen abarca la población infantil, ¿no? Habla de problemas congénitos o adquiridos, ¿no? Que pueden cursar con alguna limitación o deficiencia en el desarrollo de los niños. Es conocido, ya hemos hablado en otras oportunidades también sobre la displasia de cadera, ¿no? Que es una condición o es una enfermedad que estamos en la obligación de hacer la detección o el descarte dentro del primer año de vida, por las implicancias que tiene esta de presentarse en el desarrollo de una persona, ¿no? O sea, es una enfermedad muy limitante, muy discapacitante, entonces estamos en la obligación de hacer ese descarte en el primer año de vida. Por eso ya hemos recomendado con anticipación o en otras oportunidades que todo niño, así como va a sus controles de crecimiento, al pediatra, ¿no? De manera mensual o trimestral, también debería pasar antes de los 6 meses o a los 6 meses debería pasar un control o un chequeo médico con algún ortopedista o traumatólogo, ¿no? Para que se haga un descarte de la displasia de cadera, ¿no? Nos comentó en alguna oportunidad también de que esto ya en otros países está ya parametrizado, de que lo aconsejan ya, de que tienen que ir a una consulta por el ortopedista, en este caso con ustedes,
un niño menor de 6 meses para que no puedan tener las consecuencias. ¿Cuáles son? Decirle a los padres que nos están viendo, si no los llevan, ¿qué va a pasar cuando sean adultos o de repente cuando ya empiecen a caminar? Es un niño, una niña que va a tener un desarrollo anormal de la cadera, ¿no? Que va a haber secuelas en esa cadera, que va a ser un paciente que cuando empiece a caminar va a empezar a cojear, conforme vaya creciendo va a tener artrosis en esa cadera, entonces no va a tener un desarrollo normal. Va a cojear. ¿No? Exacto, va a haber una cojera, ¿no? De manera permanente, y conforme vaya creciendo esa cadera se va a ir, de una manera hablando, o sea, se va a ir destruyendo, ¿no? También nos preguntaron sobre una niñita que caminaba con el pie hacia un costado. Eso también es usual también en la consulta este tipo de digamos así, de atenciones, ¿no? Los padres llegan preocupados porque ven, por ejemplo, que su hijo o su hija camina metiendo un pie hacia adentro, camina metiendo un pie hacia afuera, o que las rodillas están un poco arqueaditas, o las piernas están un poco arqueaditas, o que se cae constantemente cuando juega, ¿no? Entonces son problemas ortopédicos que hay que valorar en la consulta. La mayoría de estos son digamos, trastornos fisiológicos, ¿no? ¿Qué significa? Que son condiciones propias de la edad del niño, a esa edad, ¿no? Que conforme van creciendo se van a ir normalizando, pero el tema es que hay que hacer un seguimiento para evitar que esa evolución sea la adecuada, ¿no? Y no se distorsione hacia alguno de los extremos. ¿Y cómo podríamos determinar si son pie plano, pie... Eso es con la evaluación clínica. Eso es con la evaluación clínica. ¿A partir de qué edad? Hay padres que traen a sus niños, por ejemplo, de 2 años, 2 años y medio, 3 años, porque los vieron en un consultorio X, médico general, ¿no? Y porque tienen pie plano. Entonces, el pie plano a los 2 años, a los 3 años, es una condición fisiológica en el niño. El arco plantar se empieza a formar recién a partir de los 4 o 5 años de edad. Entonces, todos los niños de 2 años van a tener pie plano, porque es una condición fisiológica. Entonces, y luego el arco se empieza a formar progresivamente. Se empieza a formar progresivamente. A partir de los 4 años. A partir de los 4 años. Igual, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que para los papás que vienen con sus niños porque meten un poquito el pie al caminar, ¿no? Hay que descartar problemas de anteversión femoral, que eso también a la edad de 3 años, 4 años, 5 años es algo fisiológico, eso se resuelve espontáneamente hacia los 8 o 10 años de edad. Hay que hacer seguimiento. Exacto. Entonces hay que hacer seguimiento en los controles, consultas de evolución, y se puede apoyar, sí o no, si el médico o el traumatólogo lo cree pertinente, pues con terapia física. Terapia física. Así es. Doctor, ¿qué es el pie de bot? Nos preguntan. El pie bot es una malformación congénita, también es un problema ortopédico que se presenta al nacimiento, ¿no? No tiene una causa conocida, pero sí tiene muchos factores de riesgos que influyen en su presentación. Entonces es una enfermedad congénita que consiste en una secuencia de deformidades del pie. O sea, no son unos piececitos normales, son unos pies torciditos, ¿no? Metidos hacia adentro, girados, ¿no? Son 4 deformidades que caracterizan esta enfermedad, que igualmente el diagnóstico es, digamos, clínico. No se necesita ningún examen de rayos X, ninguna ecografía para hacer ¿Y el tratamiento? Y el tratamiento sí es un poco, digamos, es un tratamiento secuencial, ¿no? Un poco prolongado. Hay que hacer unas correcciones seriadas con yesos. ¿No? Entonces es una... Pero desde recién nacidos. Sí, 15 días de nacidos, 3 semanas de nacidos, se empieza con la colocación de los yesos. Entonces hay que colocar una serie de yesos de tal manera que el pie se va a ir poniendo en su posición fisiológica, en su posición normal, ¿no? ¿Llegan a estar a la normalidad? Sí, pueden llegar a la normalidad si siguen el tratamiento médico de manera rigurosa, ¿no? Y constante. Y constante, con los controles constantes. Pero es una patología, por ejemplo, también muy limitante, que tiene un tratamiento, y de darse el tratamiento de manera adecuada y oportuna, es un niño también que va a lograr superar el problema, va a lograr curarse y va a tener un desarrollo normal. Ah, qué bueno.
Y doctor, nos habló un poquito de la terapia física. ¿Usted qué opina de la terapia física dentro de su carrera, apoyándose también en las enfermedades? Bueno, el área de traumatología, que se encarga de ver lesiones del aparato locomotor, del aparato musculoesquelético, siempre, o en muchas de las patologías, o en muchos de los tratamientos de muchas patologías, siempre va de la mano apoyado con la terapia física, ¿no? Entonces, si un paciente tiene un esguince, pues lo primordial es recuperar la función de esa articulación. Si un paciente sufrió una fractura, sea que se trate con yeso o que se opere, el objetivo es recuperar la movilidad de esa extremidad. Entonces, y para eso siempre vamos de la mano con terapia física. Así es. Qué bueno, doctor. Un gusto, como siempre, conversar con usted. El tiempo nos queda corto. Esperamos volver a tener otro conversatorio y decirle a usted, si puede invitar al público que hoy nos está viendo, tanto en Facebook como en el canal Canal 41, que invitarlos a usted, que lo encuentran en el Centro Médico Amistad y Salud, y el costo de la consulta, pues. Claro que sí. Claro que sí. Aquí en el Centro Médico Amistad y Salud contamos con un equipo de médicos especialistas en ortopedia y traumatología, debidamente capacitados, formados y sobre todo con trato humano, ¿no? Aquí estamos de manera permanente para brindar atención. Siempre con la calidad que la gente necesita y merece. Sí, y recordarles, como siempre, que su salud no tiene por qué ser cara. Muchísimas gracias, doctor. A ti. Gracias.